cada detalle de esta historia me dejó con la boca abierta. Y es acá donde digo, definitivamente, la realidad sí supera la ficción. Y es que la desaparición de Lena Chapin te deja con un sabor de boca de saber realmente qué fue lo que sucedió. Y es que casi puedes asegurar el desenlace de la historia y señalar a los culpables. Y ese señalamiento, única y exclusivamente, nos lleva hacia su madre. Y es que tal vez sea descabellado imaginar eso, pero es que Lena tenía un secreto, un muy oscuro secreto de su madre Sandy. Y que no se divulgara dicho secreto pudo ser justamente el móvil. Y podríamos decir que todo sucedió el 14 de febrero del año 2006, cuando Lena desapareció. Sin embargo, la historia se remonta a muchos años antes. ¿Pero qué fue lo que se dio en la supuesta desaparición? Resulta que Lena vivía en Steelville, Missouri, con su novio Jason. Un día, su hermana Robin llega a su casa a buscarla y Jason le dice que no está. Incluso Jason le dice a Robin que es que Lena se había ido con un novio a Florida. Cosa que pareció muy extraño porque Lena no se había llevado nada y había dejado a su hijo. Lo que Jason le mencionó es que realmente él no sabía esto de primera mano de Lena, sino más bien que fue Sandy quien le dijo que Lena había ido a Florida con un novio. Pero aquí se preguntaba a su hermana por qué Lena dejaría a Colter, su hijo, lo amaba muchísimo, y por qué Lena quería ir hasta Florida y no llevarse absolutamente nada de sus pertenencias. No hacía sentido. Así que Lena se reporta como desaparecida, se da su descripción física, quien era una mujer de 130 libras que en ese momento se encontraba comprometida con Jason y que era blanca con cabello rubio y ojos azules. También tenía un tatuaje de unos hongos con la frase Love Daddy en la parte baja de su espalda. Como parte de su personalidad, a ella se le señaló como una mujer burbujeante, que era muy trabajadora y que en edad temprana se le podría describir como un poco malhumorada, siempre le decía a sus hermanas qué hacer y demás. Pero lo cierto es que la vida de Lena y de sus hermanas no eran tan estable, pasaron mudándose y aparte de eso también hubo muchos hombres en sus vidas, hombres que realmente eran parejas sentimentales de su madre, quien se casó en diversas ocasiones. De hecho, uno de sus maridos fue quien básicamente crió a sus hijos, ya que ella estaba estudiando para ser enfermera y realmente no estaba en casa. Este hombre era Albert McCullough, quien fue señalado como un buen padrastro por los hijos de Sandy. Para Albert, los primeros años de este matrimonio fueron increíbles, fueron buenos, pero empezó a notar cambios y ver que la relación iba hacia una dirección no muy grata. Y es que Albert se enteró que Sandy le estaba siendo infiel. En un inicio él no tenía idea de quién era este hombre misterioso con el que Sandy le estaba siendo infiel. Pero después se dio cuenta de la identidad de este hombre. Y acá puedes abrir tu boca. Era nada más y nada menos que el hermano de Albert, Gary. Claro está que cuando Albert se enteró de esto, se molestó muchísimo e incluso se peleó a golpes con Gary. Y cuando se estaban peleando, Sandy se fue encima de Albert, su esposo, para defender a su amante Gary y lo golpeó. Acá es donde Albert dice, ¿sabes qué? Estoy harto de esto, ya esto no va para ningún lado, no mereces la pena. E incluso le dijo a Gary, ¿sabes qué? No intentes nada con esa mujer, no vale la pena. Sin embargo, adivina qué sucedió. Como te lo podrás imaginar, Sandy tomó sus casas y se fue de la casa de Albert con sus niños en el año 1996 en el mes de mayo. Pero para diciembre ya estaba casada con Gary, lo cual trajo muchos cambios y aprendizajes para los niños, ya que Gary los ponía a trabajar en la granja que tenía y cada quien tenía una tarea, una responsabilidad en específico y a cambio de esto Gary posteriormente los llevaba a comer un helado. De hecho, las hijas de Sandy indican que en efecto esto ayudó a forjar su carácter y también tener disciplina y trabajar por sus cosas. Como sucede en muchas relaciones, cuando una persona es infiel y termina forjando una relación seria con su amante, terminan haciendo lo mismo que le hicieron a su anterior pareja. Y esto iba a ser lo que hizo Sandy justamente.
En marzo de 1999 y a 3 años de haberse casado con Gary, Sandy empieza a salir con un hombre llamado Christopher Klimt. Y Christopher era más joven que Gary y tenía más dinero y posibilidades que Gary. Y esto justamente porque Christopher provenía de una familia ya privilegiada y adinerada y con muchas propiedades. Así que al enterarse de esto, un día Gary decide llamar a su amigo Richard, quien era abogado, y le contó sobre esta aventura. Le dijo también que lo habían arrestado por unos cheques sin fondos y supo que toda la situación de los cheques había estado a manos de Sandy. Y en ese momento la verdad es que Gary estaba molesto, así que le dijo a Richard que iba a tener que solicitar el divorcio porque aparte de esto Sandy le estaba siendo infiel y estaba haciendo estas cosas turbias con sus cheques. Pero antes de que él pidiera el divorcio, Gary desapareció. Por su parte, Albert, cuando se percató que Gary no había llegado a trabajar, su hermano Albert estaba preocupado porque sabía que Gary no era de hacer estas cosas y que si en alguna ocasión él no se presentara a trabajar, hubiese dado aviso que no iba a llegar. Y por otro lado, había un presentimiento de sus amigos de que él ya no estaba en la tierra con nosotros. Y no se tuvo más noticias de Gary el 11 de mayo de 1999 y fue hasta el 13 de mayo que se reportó la desaparición, pero no creas que Sandy fue a la policía para reportarlo como desaparecido. Richard habló con el sheriff de que Gary no se había reportado en varios días, así que el sheriff se va hasta la residencia de Gary y Sandy. Acá, cuando está caminando, se encuentra justamente con Sandy y con Lena y le preguntan en qué le podemos ayudar y el sheriff le dice: ¿no tienes algo que decirme? Y ahí es cuando Sandy le dice que tenía la intención de llamar a la policía para decirles que su esposo no había estado en casa durante días y que no sabía nada de él. Ella dijo que él iba hacia Diamond, también en Missouri, a comprar gallos de pelea, pero luego no llegó, así que ella accedió y dijo que sí, que lo reportaran como desaparecido. Por su parte, uno de los amigos de Gary le dijo al sheriff que Gary había tenido que no la tenía, pero que en algún momento Sandy se la puso directo en su abdomen y tiró del gatillo, pero que si esta hubiese estado con adentro, adivinemos qué hubiera pasado. Sí, Sandy le hubiera quitado la vida. Así que ellos sabían o temían de que Sandy le hubiera hecho algo a Gary. Y es que realmente para este punto sería sospechoso que su esposo no se aparezca en varios días y que ella no reporte a la policía. Definitivamente era sospechoso. Así que se obtuvo una orden de allanamiento para una semana después de la desaparición de Gary. Y cuando se dio ese allanamiento, Sandy no estaba para nada feliz. Y encontraron algunas cosas peculiares, como que toda la ropa de Gary ya no estaba ahí. O sea, no es que él se fue y Sandy hubiera dicho, no, pues no está su ropa. No, sino que una semana después, al parecer, Sandy se había deshecho de toda la ropa de Gary. Lo que sí había era una chequera justamente de Christopher Klimt. Luego se enteraron que el Christopher Klimt era la nueva pareja sentimental de Sandy y después de solamente 2 días de estar investigando, Chris se fue a vivir con Sandy. Y definitivamente eso era extraño. O sea, creo que es fuera de serie. Es decir, Gary desaparece el 11, el sheriff llega el 13 y se levanta el reporte de desaparición. Pasa una semana, haz de cuenta que para el 20 se hace el allanamiento y aproximadamente para el 22 ya Chris Klimt estaba viviendo con Sandy, durmiendo en la cama donde dormía Gary. Pero el tiempo pasó, no se supo nada más de Gary y para el año 2000 ya esta mujer Sandy y Christopher Klimt se habían casado y se habían mudado a St. Louis. Y al parecer el comportamiento de Lena después de todo esto había cambiado, según sus hermanas. Algunas veces se quedaba viendo a la nada, se ponía a llorar, era muy solitaria y parecía como que algo se la estaba carcomiendo por dentro. Y en algún punto Lena le contó a su novio el oscuro secreto que guardaba, el secreto familiar. Así que su novio la persuadió
para que hablara. Y así fue. El secreto familiar saldría a la luz. Lena ya no iba a guardarlo más. Así es como en junio del 2003, Lena decidió reunirse con Albert, el hermano de Gary, quien había sido su padrastro y con quien tenía una relación cercana y a quien apreciaba. Y por su parte, Albert sabía que algo no andaba bien y sabía que algo fuerte iba a pasar en esa reunión. Así que él decidió grabar la conversación. Él le preguntó quién mató a Gary. Ella le dijo que Sandy lo había hecho. En esa grabación dijo específicamente: estaba sentado en el sofá comiendo huevos revueltos. Ella salió y le dio 3 veces en la cabeza. 2, tal vez 3 veces. Estaba ahí en el sofá. Luego lo envolvió con papel, plástico, cosas de plástico y heno, cuerdas de heno. Y estaba en el piso del dormitorio. Ella lo arrastró hasta el dormitorio, luego cerró la puerta. Me hizo quedarme en el dormitorio y no quería que lo viera, pero yo ya lo había visto todo. Miré por la puerta, no lo creí, quería ver. Ella lo tomó, lo metió en la camioneta y se fue. Así que Gary dijo que necesitaba algo para verificar que él ya no estaba, que él estaba... Y le preguntó que cómo haría una persona para hacer eso, o sea, que si había alguna forma de poder confirmar esto. A lo que Lena le dijo: no hay nada, no queda nada de nada, no hay. Fue quemado, completamente quemado y todo, ya sabes, todo en una pila quemada. Se puso en cubos y se esparció por todas partes, así que no recuerdo dónde están. Yo estaba ahí. Soy la única que lo sabe. Soy la única que sabe exactamente qué pasó. Pero no queda nada. No queda nada. Me quemé los dedos, me quemé las puntas de los dedos recogiendo las cenizas y huesos. Sé que esto me hace sonar como una mala persona, pero ¿qué se suponía que debía hacer? Y le respondió: tú eras una niña, haciendo lo que tu mamá te dijo que hicieras. Cabe recalcar que para el momento que Lena hace esta revelación tenía tan solo 17 años de edad. Esto fue en el 2003, la revelación. Y lo que sucedió con Gary fue en el año 1999. Así que definitivamente era tan solo una niña. Por su parte, Gary obviamente decide llamar al sheriff y ver qué pueden hacer con esta grabación. Y se creyó que con esta confesión tendrían todo montado y que sería suficiente. Sin embargo, al día siguiente, Sandy le consiguió un abogado a Lena para que ella se retractara de la confesión. Así que obviamente esto hizo que esta prueba no fuese tomada en serio para el caso. Y por otro lado, una de las hermanas de Lena también había estado durante años sufriendo con la imaginación de qué fue lo que pudo pasar con Gary, qué fue lo que pasó esa noche. Así que Brandy recuerda que cuando llegaron de la escuela, Sandy los recibió en la puerta de la casa y les dijo que había una gata que había parido gatitos en el campo y les pidió que fueran a buscarlos. Así que todos los niños fueron a buscarlos, excepto Brandy, porque tenía que ordeñar las vacas. Le dijo a Sandy que tenía que entrar a casa a buscar provisiones para ordeñar. Después de eso, entró. Cuando abrió la puerta, vio a Sandy sobre sus manos y rodillas y estaba limpiando algo en el suelo. Así que ya después, en la noche, cuando se sentaron a cenar, le dijo a los niños: si alguien pregunta, Gary fue a comprar un gallo de pelea y ustedes cenaron espagueti esa noche y no lo han visto desde entonces. Esa es la historia y punto final. Si dicen lo que les estoy diciendo, todo va a estar bien. Posteriormente, en la noche vio por la ventana y vio a Sandy y a Christopher Clem luchando para tirar algo y para cargar algo grande. Así que ella estaba segura que era el cuerpo de Gary. Dice que estaba envuelto en un tipo de lona o algo similar. Y supo que era el cuerpo porque las botas de Gary sobresalían de esta lona. Así que Brandy estaba durante mucho tiempo pensando en todo esto, en lo que había sucedido, qué había pasado con Gary, si su madre tenía algo que ver, y un día decide preguntar. Y Lena le dijo cómo Sandy le quitó a Gary y cómo ella tuvo que ayudar a deshacerse de los restos. Así es que el día siguiente Brandy, muy molesta y discutiendo con Sandy,
le echa en cara y la amenazó diciendo que iba a llamar a la policía y a contarles toda la historia y lo que había hecho con Gary. Así que Sandy la hizo subir en la camioneta con Christopher Clem y empezaron a manejar. De un momento a otro se baja en medio de la carretera Christopher Clem, la saca a ella de la camioneta y como que le empieza a apuntar, y ella estaba viendo a su mamá que estaba sentada en la camioneta y la llamaba y su mamá ni siquiera la volvió a ver. Determinado momento, como puede, se asoma por la ventana y le dice: mamá, ayúdame, y abre la puerta y se mete con su mamá y como si nada, regresaron a casa. Así que claro está, esta era una advertencia para que no hablara ni mencionara absolutamente nada de lo que había pasado con Gary. Así que en este año 2003, cuando Lena le confiesa todo a Albert, también da a luz a su hijo Colter, y para el 2006 ella realmente planeaba casarse, independizarse financieramente y emocionalmente de su madre y todo ese entorno. Y tal vez algunos creen que Sandy tomó esto como una amenaza porque significaba que Lena finalmente podía sentirse libre y con el derecho de contar lo que ella sabía. Y como resultado de esto había una creciente tensión entre ellas. Y esto alcanzó el punto máximo cuando se presentó una demanda civil a favor de la familia McCulloch. Y la verdad es que sintieron que la única manera de que Sandy y Chris rindieran cuentas era hacer esta demanda. Se alegó que Sandy y Chris causaron la muerte injusta de Gary y se afirmó que Lena era una cómplice que conspiraba y ayudaba a deshacerse del cuerpo. Esta demanda la presentó la familia justamente de Gary. Richard, el amigo de Gary, esperaba que Lena obtuviera inmunidad por contar lo que sabía y dar su testimonio, y así Sandy y Christopher Clem tuvieran obviamente toda la culpa y Lena, al ser una niña, pudiera decir lo que pasó y tuviese inmunidad. Sin embargo, para este punto fue cuando Lena desapareció. Las hermanas de Lena, cuando ella desapareció, empezaron a pegar volantes y posteriormente se dieron cuenta que Sandy le había pagado a una de las hijas menores $5 por quitar cada volante que tuviera la fotografía de Lena, su hija. Hay algunos que creen que Sandy estaba como obsesionada con Colter, el hijo de Lena, y quería que fuera suyo. Recordemos que ya tuvo hijas solamente. Así que algunos creen que desaparecer a Lena iba a matar dos pájaros de un tiro. Ella finalmente podría ser dueña de Colter y el secreto oscuro de la familia se iría con Lena. Y es que en su mente, en la mente de Sandy, ella era la mamá de Colter y la hizo llamarla mamá. A ella se le dio la custodia completa de Colter después de que Lena desapareció porque Sandy dijo que había sido abandono y lo metió por lo legal como abandono. Así que Colter pasó a sus brazos y ella tener la custodia completa. Y al final de cuentas, el resultado del juicio que se interpuso en contra de Chris y Sandy fue que ellos fueron declarados responsables de quitar la vida a Gary. Sin embargo, no se les dio prisión, sino que se les ordenó a pagar $7 millones a las hijas de Gary. Sin embargo, la familia no recibió ninguna compensación y se supo que Sandy y Christopher Clem se divorciaron en el año 2014. Desde entonces, Sandy se ha vuelto a casar, todavía tiene la custodia de Colter, no se le ha pagado nada a la familia de Gary, pero Lena sigue desaparecida. Se sabe que Christopher y Sandy tenían acceso a dos propiedades, una en Sligo y un rancho de 80 acres al norte de Salem. Brandy y Robin, hermanas de Lena, tuvieron permiso de los propietarios para buscar los restos de Lena en estos lugares. Sin embargo, no se ha hallado nada. Y hay una cosa que para Brandy resulta peculiar, ya que Sandy y Chris vivían en la propiedad de Sligo cuando Lena desapareció. Brandy sabe que su madre no es para nada tonta y que iba a ser casi que imposible encontrar a Lena. Y de hecho recuerda que había un pozo en la propiedad con piedras y cree que ella lo tapó estando ahí Lena. Y así es como el secreto familiar fue revelado, Lena desaparecido, y básicamente no hubo justicia para Gary y ahora tampoco para Lena. Déjame abajo en los comentarios si ya conocías este caso y si crees que como yo este es la vívida expresión de que la realidad supera la ficción. Una madre le quita la vida a su esposo, obliga a su hija adolescente a deshacerse del cuerpo y posteriormente desaparece a su hija.
Espero que este video te haya gustado muchísimo, que haya sido informativo para ti. Si es así, ya sabes, regálame tu like, compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón. No sabes cuánto. Yo por mi parte te dejo las mías por acá, donde te subo contenido diferente todos los días y te recomiendo suscribirte a este canal, así como lo ves de este lado, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada, porque todas las semanas hay un nuevo caso. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Te me cuidas e hidrátate porque este calor está mortal. Gracias por estar aquí. Los quiero.